y vamos a estresarnos un poco. Estoy aquí con Carlos González Graña, que es socio y CEO de BHI Capital. Él es directivo con más de 15 años de trayectoria profesional en el sector de deportes, de entretenimiento y de media. Él empezó como abogado, de hecho, en la parte laboral y deportiva. Y de allí, pues fue de la mano con una agencia de representación, desempeñando labores de análisis, de captación, y luego entró en el mundo legal corporativo de la mano de un bufete generalista y obviamente regresó al sector deportivo a través de un broker de seguros, gestionando todo lo que es esto del área del deporte profesional. Y ahora ha decidido crear y ser, como lo he anunciado, socio fundador y CEO de BHI Capital, que es una firma de consultoría estratégica y legal que se especializa en esas operaciones de desarrollo de negocio e inversión, muy vinculada al deporte profesional en mercados como, por supuesto, España, Portugal, México, Argentina y Brasil. ¿Qué significa? Y bienvenido, Carlos, a nuestro programa Meta Empresas Incorporated, donde nos vas a contar qué significa esto que haces en BHI, y bienvenido al programa. Muchas gracias, Andrés. Pues mira, al final BHI yo lo defino como un facilitador. Vale. Un facilitador de negocios y un facilitador de mercados y de inversiones para nuestros clientes. Nosotros, como bien dijiste en la referencia que has dado de un poco de mi perfil, ¿no? Llevo muchos años vinculado a un sector como es el deporte de entretenimiento y en este sector no es muy fácil entrar. Al final hay que pelear mucho para poder hacerte un camino, ¿no? Dentro de este sector. Entonces, después de muchos años vinculado al sector, como te digo, del deporte y entretenimiento, veo que hay ciertas carencias. Lógicamente hay muchos actores en el mercado que intentan trabajarlas, pero yo tenía, en este caso, clientes que me pedían más, ¿no? De lo que yo le podía ofrecer. Y entonces, decido crear BHI, y junto con mi socio Enrique, que ahora te comentaré un poquito en profundidad todo. Claro. Pero decido crear un poco para esto, ¿no? Para darle solución también a demandas de clientes que teníamos. En ese sentido, BHI nace con 3 pilares básicos o 3, digamos, enfoques de negocio claros, que son, por un lado, desarrollar negocio y apertura de nuevos mercados para entidades deportivas, ligas, federaciones, etcétera, que son un target muy importante para nosotros. Otra parte es la parte más financiera o más de inversión, donde trabajamos mucho M&A, mucha compraventa de empresas, aumentos de capital social, asesoramos en operaciones de entrada de perfiles muy concretos, ¿no? Fondos de inversión, venture capital, dependiendo de cada situación. Y en una tercera área, que sobre todo es la que maneja mi socio Enrique, es la parte de innovación. El mundo innovador cada día nos toca más focos, ¿no? del día a día, y entonces es una parte muy importante donde nosotros también no solo acercamos proyectos al sector deportivo, sino también mentorizamos startups, emprendedores que quieren entrar en el sector o que tienen un proyecto, un producto interesante para el sector. Les ayudamos en esta entrada, les ayudamos a levantar capital y de alguna manera les asesoramos en estos comienzos. Claro, pero en este caso ya la idea tiene que estar andando, por así decirlo, no es una idea verde. Sí, nosotros, como digo yo siempre, no cogemos proyectos en PDF. Exacto. Cogemos proyectos que ya tienen una base, una estructura mínima. Hay algunos proyectos que sí que tienen carencias, entonces les ayudamos no solamente al capital, sino también en la parte más tecnológica, por ejemplo, por parte de mi socio Enrique, claro, a potenciar esas carencias que pueden llegar a tener para meterse en el sector deportivo, que es un sector muy competitivo en este sentido. ¿Qué oportunidades me pongo en este momento en la mente de cualquiera de nuestros ejecutivos, ejecutivas, inversionistas que nos escuchan y podrían pensar, oye, voy a llamar a Carlos porque qué oportunidades se presentan en ese sector que vosotros trabajáis?
Todo depende de hacia dónde lo quiera dirigir el inversor, ¿no? Hay Ujú. inversores de un perfil conservador, como sabemos, otros más, un poquito más de riesgo. El sector deportivo, yo no voy a engañar a nadie, el sector deportivo Claro, es un sector de riesgo. claro, claro. Estamos hablando de un private equity un poco peculiar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sin meterme mucho en ninguna guerra, pero te voy a poner algún Claro, claro, ejemplo. Por claro. ejemplo, nosotros asesoramos en alguna operación para empresarios latinoamericanos Ujú. que quieren entrar en la compra de un club en España, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Asesoramos, valoramos el mercado, vemos la operativa, vemos si más allá de la compra del club hay otros intereses, que generalmente los hay. Cuando un inversor quiere entrar en deporte profesional, sobre todo en un sector como el fútbol profesional, generalmente también tiene otros vehículos de negocio que le van a ayudar, ¿no? Es decir, un sector muy, muy cercano al mundo del fútbol es el inmobiliario, Ujú. el ocio, restauración, etc, 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 ¿no? Entonces, al final buscas también localizaciones, buscas impacto, buscas otras cosas, ¿no? Y es un poco lo que hacemos nosotros en esa previa. Ir al mercado, valorar, buscar las mejores opciones que se adapten a lo que nuestro cliente quiere y a partir de ahí acometer las primeras reuniones y las primeras tomas de contacto. Una vez que tenemos esto, hacemos todo el acompañamiento en el M&A, toda la compra-venta y después también el acompañamiento en la implantación dentro del club. Al final nosotros, como te digo, tenemos experiencia de muchos años en el sector deportivo, hemos trabajado con muchos clubes, sabemos perfectamente cómo funcionan internamente, sobre todo en materia de negocio, y entonces cuando un inversor entra con nosotros intentamos hacerle ese acompañamiento, digamos, para estructurar los comienzos, ¿no? Y que lo tenga un poco armado. Hay algunos que nos han pedido seguir, pero bueno, ahí ya es otra guerra diferente, ¿no? Claro, 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 te entiendo. Y eh, ¿cuál ha sido, lo hablábamos antes de empezar el Uh -huh. programa, esa, eh, esa asesoría en donde quizás sin tu apoyo eh, pudo haber sido un fracaso o pudo no haberse ejecutado con la misma rentabilidad o con el mismo éxito? Pues mira, tenemos dos en concreto y te voy a poner dos perfiles diferentes, un perfil inversor y un perfil startup. Ok. En un perfil inversor lo que pasó es que, bueno, entró, estaba obcecado en comprar una cosa en concreto, en este caso una localización en concreto que era en Portugal, muy cara para lo que verdaderamente le podía sacar rendimiento. Al final reconducimos la situación, sacó la operación bien, digamos, lo compró, hizo una buena compra y en estos momentos está bien situado para vender y poder acometer un perfil más elevado de inversión, que es lo que estaba buscando, ¿no? Esto ocurrió con una entidad deportiva y lo que quiere acometer ahora es un perfil de inversión totalmente diferente, que es hoteles, Vale, ¿vale? vale, válido. Startup, totalmente diferente. Mm. Nos entró una startup con un potencial enorme, enorme en materia deportiva, en análisis de data, en este caso, para diversos activos, e intentamos desde el primer momento, fue un trabajo duro porque fue mucha pelea, ¿no? En el día a día, pero digamos que le cambiamos toda su forma de pensar porque él iba hacia un sitio que lo único que iba a hacer era perder dinero. Mm. Cuando tú tienes una startup con pocos fondos, no puedes pretender tener un cliente de Champions Claro, claro. porque no le vas a dar servicio. Y hay una serie de clientes que muchas veces se quedan un poco olvidados y que son los que verdaderamente te van a dar ese grueso de cartera para poder trabajar y para poder crecer, ¿no? Entonces fue lo que enfocamos. Le quitamos un poco la idea de ir a lo más grande, irnos a un tejido medio y en ese tejido medio crecer, ¿no?
y estamos un poco en esa pelea ahora. Sí, a veces también pecar de morir de éxito, ¿no? O sea, de Sí, que te vas a lo grande sí, y en un momento dado no tienes aire, no tienes cómo atender la demanda. y Se ve muchas sí, veces, sí. ¿no? Casos como ese. Sí, es muy, y sobre todo, y más en un deporte como es el fútbol profesional, donde mediáticamente solo se ven las cifras de los grandes movimientos Claro. y llama mucho la atención, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que el día a día de los clubes es día a día. Es decir, los clubes, muchos clubes tienen una estructura normal, de como cualquier empresa pequeña, una estructura que va muy justa en muchos casos y donde tienen que externalizar muchos servicios. Entonces ahí es donde nosotros de alguna manera entramos a ayudarles, ¿no? Vale. Dentro de donde podemos aportar valor añadido. A mí, lógicamente, no me voy a meter en cosas, en camisas de 11 varas, ¿no? Pero dentro de donde podemos aportar valor, sí entramos a ayudarles y ahí es donde verdaderamente se enriquece el trabajo, ¿no? Porque te permiten aportar ideas, te permiten aportar proyectos, te permiten aportar cosas. Pero nos ocurre lo mismo, tenemos la suerte, porque siempre lo digo, porque para mí es un logro, poder decir que somos partners de la Liga Portuguesa de Fútbol Vale. y como partners de negocio tener la posibilidad de a una liga presentarle proyectos sin, como digo yo, sin tener que llamar a la puerta, sino descolgar el teléfono y decir, mira, tengo esto encima de la Tengo mesa, esto, claro. valóralo, pues es muy importante, ¿no? Aparte es una liga que está en un crecimiento enorme en este momento, porque digamos que está en el momento de los comienzos que tuvo la Liga Española hace años cuando empezó a crecer, está en ese momento la Liga Portuguesa, está en alza, entonces es un buen momento para estar allí. Posiblemente dentro de 4 años, si lo intentara, no entraba ya. Entonces es una buena opción, ¿no? Para poder Claro, estar claro, ahora. claro. Y es una muy buena opción porque el mercado portugués también permite otras cosas. Tienes muy buenas oportunidades en materia inmobiliaria, tienes muy buenas oportunidades en compra-venta de empresas y sobre todo tienes algo que es fabuloso, que es un mercado brasileño hermano con 215 millones de habitantes al Wow. otro lado del charco, colonia en Mozambique, ex colonia en Angola, etc., etc., etc. Macao. Entonces, hay mercados internacionales vinculados a Portugal muy interesantes. Sí, es un poco esa cercanía cultural Sí, basada en el idioma, ¿no? eso Que es es. muy importante. Y solamente asesoras y haces este tipo de financiamiento o asesoría con financiamiento para fútbol o también entran otros deportes, Entran, otras áreas. entran otros deportes y otras áreas. Por ejemplo, en estos momentos tenemos en el mercado un equipo de Moto 2 también, que está Vale. en venta. Y no solamente fuera un poco más del deporte, también tenemos compraventa de empresas que vienen siendo o vinculadas al deporte de alguna manera, pues hemos trabajado con empresas de salud vinculadas al deporte, hemos trabajado con empresas de tecnología también, Ujú. y también otro perfil, un sector interrelacionado, pero un sector independiente, que es la media, ¿no? Toda la parte de medios, que también trabajamos con ellos, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Antes de entrar un poquito, la complicación del sector, ¿no? El sector de media es un sector muy complejo, un sector muy competitivo y bueno, al final intentamos aportar pues lo mismo, un poquito de valor añadido, ¿no? Con nuestra expertise en deporte también nos permite de alguna manera ayudar a perfiles diferentes del sector media a poder entrar en negocios, a poder entrar en mercados y es un poco donde nosotros intentamos pues aportar el granito de arena, ¿no? Claro, y digamos que entonces también no es solamente ese inversor que nos pueda estar escuchando, sino de repente alguien que tiene una empresa, Ujú. que tiene algún valor y dice, oye, quisiera ampliarme, Eso es. quisiera diversificarme Ujú. o quisiera poner a la A venta la el venta. negocio. O sea, el servicio en este caso de BHI Ujú. es integral. Sí, totalmente. Es más, tenemos socios, en este caso tenemos partners para ofrecer valoraciones de activos. Tenemos al final el producto M&A
intentamos ofrecer como digo yo, el 360, ¿no? El completo, de alguna manera. Aunque yo, como abogado, al final me especializo más en toda la parte de contrato, venta, toda la parte de negociación, etcétera, sí tenemos todos los partners necesarios. Tenemos partners financieros que nos hacen auditorías, tenemos un partner muy bueno, boutique, que tiene oficina aquí en Madrid y oficina en Lisboa también, para todo el análisis de activos inmobiliarios, activos de suelo, tiene llegada a prácticamente todos los ayuntamientos en Portugal. Es una maravilla tener ese socio. Y al final lo que intentamos es a una empresa, por ejemplo, que quiere dar un salto a un mercado como el portugués, no solamente le ayudamos a instalarse en Portugal, sino que incluso valoramos activos para donde pueda estar físicamente, valoramos localización, valoramos absolutamente todo que le beneficie en el negocio, porque al final, como bien sabes, entrar en un país que no conoces y con una cultura diferente a la nuestra, porque al final estamos muy cerquita de Portugal, pero somos muy diferentes en muchas cosas. Entonces, al final es importante, ¿no? Lo mismo nos ocurre con los mercados, como digo yo, un poco fetiche, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica, que son México, Brasil y Argentina, por este orden. Argentina, por su momento, ¿no?, de inflacionista, es muy complicado en este momento hacer operaciones allí. Es más, está saliendo más de lo que está entrando. Todo lo que nos entra para mover desde Argentina es movimiento de salida desde el país. Pero, por ejemplo, México es un doble vía. México hay muchísimas oportunidades interesantes, materia tecnológica, muchísimas, por su vinculación y su cercanía con Estados Unidos. Claro. Y en materia inmobiliaria está creciendo mucho, tiene un potencial enorme. Y luego está el potencial inversor, al revés. El inversionista mexicano que está pensándose si subir a Miami o meter el dinero en Europa. Y si mete el dinero en Europa, el mejor lugar es España. Claro. Entonces ahí intentamos de alguna manera valorar oportunidades de negocio para ellos. Somos muy boutique, somos muy de ad hoc. Es decir, al final un cliente me dice, quiero invertir, vale, sentémonos a hablar y veamos qué te encaja, cómo te encaja, etcétera, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros no somos una boutique de inversión tradicional, invertir en bolsa, etcétera. No trabajamos mercado de valores. Primero porque no es nuestro perfil. No eres trader. Justamente. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sí tengo acuerdos con diversas compañías, fondos de inversión, gestoras y banca tradicional que se dedican a esto. Entonces, al final, dependiendo del cliente y de las necesidades del cliente, se desvía a un perfil adecuado para poder, digamos, valorar, diversificar esos activos, ¿no? O diversificar esas inversiones, mejor dicho. Nosotros principalmente a lo que nos dedicamos es a M&A y ahí es donde es nuestro punto fuerte, ¿no? Es donde es un poco nuestro punto fuerte. Y sobre todo en nuestros sectores, lógicamente, pues es donde podemos aportar un valor añadido, ¿no? Ya sea deporte, entretenimiento y media, ya sea inmobiliario, ya sea tecnología. Hemos trabajado alguna cosita en salud, pero muy poquito, porque salud es un terreno que a mí me da un poquito de, no te digo miedo, pero sí de reservas, ¿no? Claro. No me gusta. Y hemos trabajado alimentación, porque al final, país como España en alimentación es puntero. Claro. Yo la conozco muy bien el sector por mis familias y entonces al final también hemos valorado entrar en operaciones en ese sentido, ¿no? Una, por ejemplo, que estamos haciendo ahora es con un agua premium argentina, que estamos viendo la posibilidad de a través del deporte, hacerle crecer en el mercado. Qué interesante, inversión, claro, en deporte, cultura, tal vez, también has hecho este tipo de cosas. Todo lo que se abre, pues, de alguna u otra manera a diversificar, pues, una cartera de un inversionista o de alguien que tenga una empresa, quiera diversificarla, no poner todos los huevos en la misma cesta. Y ahí te pregunto, Carlos, ¿cuáles son los proyectos futuros de BHI o cómo ves tú la economía en este momento, hacia dónde se abre?
Sí, Son dos preguntas que van hacia el futuro. sí. Mira, yo tengo claro, tengo muy claro lo que quiero en BHI. Y cuando digo lo que quiero, hablo también por mi socio Enrique, porque estamos muy en sintonía en este sentido. Tenemos, bueno, España y Portugal de una forma consolidada, ¿no? Estamos bien en ese sentido. Tenemos un partner muy bueno en Italia, con el que trabajamos ciertos proyectos. Y ahora mi principal lucha, ¿no? Son dos mercados que son Brasil y México. Vale. A corto, medio, Brasil y México para mí son lo más importante por todo el movimiento que podemos hacer entre los dos, ¿no? Entre los dos países. O entre los cuatro, porque junto Portugal, Brasil, España, México, ¿no? Claro, Jugamos claro. en esa línea. Y después, ¿hacia dónde va un poco el mercado? El mercado en mi sector principal, que es el deporte, va hacia una profesionalización extrema. La entrada, por ejemplo, en España, de un fondo de inversión como CVC Capital Partners a capitalizar un porcentaje de propiedad de la liga por la venta de derechos, etcétera, provoca que todo se profesionalice, provoca que los clubes tengan que aumentar estructuras, que sean estructuras mucho más profesionalizadas, que tengan que internacionalizar su marca, aspecto importantísimo para seguir creciendo. Claro. Entonces, al final, abre muchas líneas de negocio a los clubes. Por decirte algo que estamos trabajando ahora, Vale. que a mí es algo que me apetecía hacer porque escaseaba en el sector y bueno, ahí empezamos con un piloto, salió muy bien y seguimos adelante. Estamos creando un business club, un club de negocios interno para cada club. Muchos ya lo tienen, apalancado en tecnología para hacerlo mucho más eficiente y mucho más barato, mucho más cómodo para ellos, ¿no? En materia económica. ¿Y qué hacemos? Pues de alguna manera atraer con valor añadido al empresario hacia el deporte. Lo que buscamos es que el empresario utilice el club como un lugar de networking, como un lugar de negocios. Ya lo entiendo. Vale. Y eso permite, primero al club, lógicamente, tener nuevos rendimientos y al empresario moverse en otros perfiles también de negocio, ¿no? Entonces buscamos, por ejemplo, que un club de, no sé, de Extremadura, sin decir nombres, o un club de Galicia o un club de Andalucía, pues pueda tener el valor añadido de tener eventos con fondos de inversión de Madrid, de alto nivel, tener eventos con empresarios de toda España, de alguna manera profesionalizar en cada localización un poquito más, ¿no? Que no sea tan local y que sea un poco más a nivel nacional o incluso internacional, porque estamos trabajando que, por ejemplo, cuando vengan expediciones de empresarios mexicanos, etcétera, poder unirlas con empresarios de clubes de negocio también de aquí, de los clubes con los que estamos trabajando. Carlos, de verdad, una de las cosas que yo siempre lamento cuando empieza el programa es cuando termina, porque sé que dura poco. Entonces, hoy hemos tenido a Carlos González Graña, CEO de BHI Capital, Enrique, que no has venido al programa, así que invitado para la próxima vez tu socio. Últimos 30 segundos para despedirte, Carlos. Pues lo primero, agradecerte la presencia hoy aquí, porque es un placer poder estar en Capital Radio con vosotros. Y lo segundo, poner en valor lo que hacéis, porque me parece que sois una radio que no solamente comunica, sino que también informa y también forma. Así es. Entonces, de alguna manera, como oyente habitual de Capital Radio, también agradeceros esto. Qué bueno. Y además estamos de cumpleaños, 10 años.